Buen día, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me gustaría reserva una habitación de hotel, una habitación familiar. Está bien, señor. ¿Puedo saber su nombre y para cuántas personas? Mi nombre es Ryan y para el paquete de 8. Señor Ryan, de 2 habitaciones familiares y ¿por cuántas horas? Durante 24 horas ambas habitaciones. Está bien, señor. Por favor, espere un momento. Eso serían 5,000 pesos. Está bien, enviaré el dinero ahora. Yo envié el dinero con prueba pabalo. Está bien, señor. Recibí su pago, señor. Permítame repetir su reserva. Está bien, no es necesario reportar mi reserva. Conozco este hotel desde hace tiempo. Gracias, señor. Adiós. Bienvenido a Dios.